Hola, hola, un gusto saludarle hoy nuevamente en su programa Hablemos de Salud. Ahora sí, regresamos totalmente de lleno para que usted se quede con nosotros en esta hora de programación, hoy con un tema sumamente interesante. Así que me voy directamente con la doctora Iliana Carranza para que nos cuente sobre qué se trata este tema de esta noche. Bueno, muy buenas noches. Nuevamente saludar al doctor. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy. Nos acompaña el doctor Eric Castillo, que va a hablar con nosotros el día de hoy sobre la ansiedad y la depresión. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches tengan a todos ustedes, los que nos están viendo. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Muy agradecido de estar otra vez por acá. Esperemos que el día de hoy el tema que vamos a tocar sea de interés para todos los que nos están viendo y aprendan algo nuevo. Sería genial. Claro que sí, doctor. Yo creo que este es un tema que nos atañe a muchos de nosotros y es de suma importancia conocer algunos detalles de cómo se maneja este tema de la ansiedad y depresión que muchas veces pasamos por alto. Creo que es muy normal dejar pasar este tema por confundirlos con algunas otras situaciones normales de la vida. Así que a prestar atención y todas aquellas consultas aproveche para consultarle al experto que está con nosotros el día de hoy y que queden evacuadas para saber cómo tratar un tipo de ansiedad o depresión en el caso de que se presenten tanto en nuestra familia o en nuestra vida personal. Bueno, doctor, y cuéntenos un poquito, ¿qué podemos definir nosotros como concepto de salud? Creo que es un buen arranque de definir a la hora de iniciar este programa. Claro que sí. El concepto, según la Organización Mundial de la Salud, el concepto como tal es el completo bienestar, tanto físico como psicológico y socioeconómico del individuo. El individuo es una tríada donde está formado por esos tres componentes. La parte biológica sería lo que somos nosotros, nuestro cuerpo como tal. La parte psicológica es lo que pensamos, lo que sentimos, cómo nos desenvolvemos. La parte socioeconómica es el ambiente donde estamos, nuestra familia, el lugar donde trabajamos, el barrio. Eso sería, digamos, si hay algún desbalance en alguna de esas tres esferas, vamos a tener pérdida de la salud o vamos a llegar a la enfermedad. Entonces es muy importante saber que hay cosas muy importantes como la salud mental, que vamos a hablar en el día de hoy. Súper importante. Yo creo que es bueno tener ese primer concepto, ¿verdad? Que no solo vamos asociados a un único punto como tal, sino que tenemos diferentes factores. Somos seres humanos que vivimos englobados en un mundo que está construido por diferentes factores y todos estos afectan. Entonces creo que sería bueno iniciar con una consulta directa, doctor. ¿Y cuál sería el concepto que podemos hablar en este momento? Y a la doctora Milagro también acerca de la depresión y la ansiedad. Tal vez podríamos empezar por el concepto de depresión, doctor. Bueno, para empezar estos tipos de trastornos están dentro de lo que llaman trastornos afectivos. Bueno, la depresión y la ansiedad está relacionado a estados de ánimo donde el paciente se le genera un estado de intranquilidad en el cual él muchas veces no tienen dominio de sí. Entonces, como concepto, la ansiedad no es más que el estado del paciente que se encuentra, que no tiene dominio de sí y se encuentra en una situación estresante o se encuentra en un estado donde el paciente no tiene las capacidades psicológicas, por así decirlo, para poder enfrentar una situación. Ah, ok. Así es que es un tema muy interesante y por supuesto seguimos invitándole a usted que está ya en casita para que se conecte con nosotros y pueda hacer las diferentes consultas. Si ustedes me lo permiten, me voy directamente a las plataformas digitales. Por allí está Luis Diego Rodríguez, que dice que saludos amigos de Hablemos de Salud. También don Edwin Rodolfo Navarrete, saludos amigos de Radio Occidente Costa Rica, saludos al doctor Eric. Roberto dice saludos a la doctora Carranza, al personal de Radio Occidente y al colega, muchos éxitos. Muchas gracias, don Roberto, por estar conectado en este momento a nuestra transmisión y ayudarnos también, porque ahí nos dio la señal de que había un problemilla con el sonido. Andrea Castro dice, es que está etiquetando ahí a unas personitas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y seguir con este tema. Algo que es muy valioso, y lo decía el doctor, si usted me lo permite, doctora, claro, un momentito. Sí quiero intervenir porque es uno de los temas
Lamentablemente es uno de los temas más cotidianos con los que nos encontramos en consulta, tanto lo que es la depresión como lo es la ansiedad. Personas que llegan con una serie de sintomatologías y dice, tengo dolor en el pecho, tengo ganas de llorar, no tengo ganas de hacer nada, hay cambio de conductas, hay cambio en los hábitos alimenticios, hay cambios en los hábitos del sueño, y esas personas no entienden qué les está sucediendo y cómo abordarlos, mucho menos, ¿verdad? Pero ahí es donde llega el primer encuentro con el médico. Y eso es importante tal vez, ¿verdad?, que lo podamos rescatar. Ese primer encuentro con el médico, ¿qué es lo que le decimos a esas personas? Bueno, lo más importante como tal en la medicina es el interrogatorio, el poder conversar con el paciente, poder sacar un tiempo con él, hablar qué es lo que le pasa, qué es lo que siente. Muchas veces en la atención de emergencias, urgencias, no les damos la posibilidad al paciente de poder conversar con nosotros. Nos llegan en un estado que necesitan de desesperación, que necesitan ayuda, ocupan que alguien los escuche, que alguien los entienda. Entonces, ahí es la tarea para nosotros como profesionales de salud, más que todo, ponernos un poquito en el zapato del paciente, tener un poquito más de comprensión, de poder escuchar, de darle ese tiempo al paciente para que se desarrolle. Porque muchas veces, digamos, llega el paciente y tiene pena para poder abrirse con el mismo médico como tal. Sí. Entonces, eso es como el primer contacto. Nosotros como médicos, como profesionales de salud, tenemos que llegar a eso, a que el paciente se abra. Ahora, el paciente como tal tiene que tener la confianza para poder decirnos a nosotros qué es lo que realmente se siente. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de ansiedad, por ejemplo, más adelante vamos a hablar de la clasificación de la ansiedad como tal. Hay varios tipos de ansiedad. Y uno de ellos es el ataque de pánico o los ataques de ansiedad severos, que el paciente refiere, como dice la compañera, ataques en el pecho que simulan a veces hasta infartos. Uno se queda con la duda de qué será. Y entonces también es importante que nos digan un poquito acerca de los sentimientos, de qué otras cosas hay en su vida, además porque sí es importante que el paciente tenga esa confianza para que hable con nosotros. Para expresarse, claro que sí. Doctor, y muy importante también, está el tema depresivo. Hablamos ahorita del tema de la ansiedad, que usualmente es un estado un poquito más exaltado del paciente cuando llega a una consulta, pero ¿qué pasa cuando llega el paciente depresivo? Normalmente, ¿cuáles son los síntomas que presenta ante esta situación? Bueno, el paciente depresivo, estamos hablando de los trastornos afectivos como tal. Para poder decir que un paciente está en depresión, tiene que haber por lo menos, hay un sentimiento que es un signo y un síntoma que es el más claro, es el clave, que es la tristeza, es la sensación de tristeza. El paciente refiere sentirse triste, sentirse desahuciado, sentirse sin esperanzas o sin ningún tipo de motivación como tal. Ahora sí, para decir que el paciente se encuentra en depresión, ese estado de tristeza tiene que durar más de 2 semanas. Okay. Eso es muy importante, porque si el estar triste es un estado emocional con el que nosotros podemos vivir. Hay varias situaciones en la vida que nos van a poner muy tristes. Por ejemplo, ya es llevándolo un poquito más extremo, la pérdida de un ser querido. Claro. Entonces eso nos puede causar tristeza. Puede ser que tenemos una semana con tristeza. No quiere decir que yo esté deprimido, sino que es normal, es la pérdida de un ser querido, es la pérdida de alguien que realmente es muy allegado. Entonces ese sentimiento de no volverlo a ver me va a causar una tristeza, pero con los recursos psicológicos, con el apoyo familiar, con muchas cosas que van de la mano, el ejercicio físico y demás, que eso pronto lo vamos a hablar también, el paciente sale de esa tristeza y no llega a ser depresión. Ahora, si la tristeza, la abulia es el sentimiento de no querer hacer nada, absolutamente nada, no hay motivación, persiste por más de 2 semanas, sí ya estamos hablando de lo que es un síndrome depresivo como tal. Y súper importante, porque yo creo que muchas veces no sabemos identificar eso, ¿verdad? Mira, lo hablamos anteriormente y muchas veces decimos, bueno, me siento triste, pero ¿hasta cuándo aborda esa tristeza? ¿Hasta cuándo va esa tristeza? Más allá para yo necesitar un soporte médico o profesional que me ayude a mí a salir de ese estado, ¿verdad? Importante saber
también, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, el tema de los tratamientos, ¿verdad? Porque ahí tiene que ir acompañado también, me imagino, con el nivel de intensidad y el tiempo que perdure dicha situación, ¿verdad? Como tal. Sí, lo que usted menciona, doctora, es algo muy, muy interesante. Lo que pasa es que también aquí tenemos que traer a colación lo que se vive cotidianamente, ¿verdad? El ritmo de vida que tenemos los costarricenses y, bueno, las personas también que no son costarricenses, pero que están acá y que se habitúan a las rutinas, ¿verdad?, del país y demás. Cuestiones laborales, nuestras metas cotidianas, que de pronto las labores de la casa, que también tengo que cumplir con la parte educativa, también con la parte laboral, y que cada día nos estamos exponiendo, ¿verdad?, a una meta en el que nos embaucamos, perdonando la expresión, ¿verdad?, pero que efectivamente nos montamos en ese barquillo en el que montamos también los sueños y creemos que a través de las tarjetas de crédito o a través de los préstamos es que vamos a lograr las cosas. Pero bueno, es también una forma de llevar mayor estrés y ansiedad a nuestras vidas, porque de alguna u otra manera tenemos que comprometernos a cumplir, no solamente con las expectativas, sino también con todas las deudas y demás. Entonces, no nos damos cuenta de pronto que tenemos una serie de sintomatologías de ansiedad y depresión hasta que ya decimos no podemos más. Y es allí donde la persona toma la iniciativa de ir a un médico, ¿verdad? Y ahí es donde el médico le dice, ¿hace cuánto usted tiene esta sintomatología? Y posiblemente la persona lo identifique, pero habrán otros casos que ni siquiera se dan cuenta de que está viviendo una situación bajo tanto estrés, bajo tanta ansiedad. Si vemos algunos resultados, y el doctor ahora, por supuesto, desde su gran conocimiento nos va a decir, en la parte física hay una serie de sintomatologías en las que vamos a decir, sí, yo estoy viviendo estos cambios, pero no caemos en la razón de que efectivamente ya se está convirtiendo en un trastorno, hasta que llegamos a ese punto. Voy a ir un momentito a las plataformas digitales porque allí está conectada doña Mariela Núñez, que nos está viendo desde San Ramón. Un saludo muy especial para usted. Don Edwin Rodolfo Navarrete, que dice que es un tema muy interesante, ayúdenos a compartir para que el tema llegue a más personas. Gracias, don Edwin, por ser gran parte de esta gran familia más bien. Sandra Salas dice buenas noches, excelente programa. Freddy Rojas dice buenas noches, buen tema. ¿Cuánta gente vive así? La mayoría de personas pasamos ratos así. Dice doña Mariela Núñez que excelente programa, muchas gracias, bendiciones. Y Jimmy Fernández dice que saludos mil a la doctora y en especial al doctor Castillo, que me gustaría saber sus opiniones sobre los médicos de homeopatía en el tema de las crisis de ansiedad y pánico, que muchas gracias, es una consultita que le hacen a usted. También dice Andrea Castro que saludos a nuestro compañero y amigo, doctor Castillo. Bueno, doctor, entonces en este momento nos vamos tal vez con su opinión con respecto a la consulta que nos hacen en redes sociales. Bueno, con respecto a la homeopatía, es una ciencia, por así decirlo, que digamos, ahí va a haber quienes están pro y quienes están en contra, ¿verdad? Yo soy del pensamiento que todo lo que nos haga sumar nos ayuda, por lo menos en salud. Hay una cosa muy importante que aquí vamos a hablar de eso, es la fe que tengan los pacientes en el tratamiento que cumplan. Y eso ayuda mucho, tanto la parte homeopática como la parte natural, medicina verde, medicina natural y tradicional y sus diferentes técnicas. También hay que saber, digamos, que hay un tratamiento médico, digamos, de la medicina occidental que ya está estudiado, que tiene sus bases y que se han hecho varios estudios, ¿verdad?, con el método científico y demás. Entonces siento que ese tipo de tratamientos alternativos o auxiliares podrían ir de la mano, compartir con los tratamientos de la medicina occidental, la farmacomedicina, ¿verdad? Entonces, como tal, la opinión mía es muy personal. Hay médicos o compañeros, colegas que estarán de acuerdo, habrán otros que estarán en contra. Yo personalmente opino que si usted le tiene fe a ese medicamento, siempre y cuando usando y teniendo como coadyuvante de otro tipo de tratamiento, más las terapias y demás que vamos a hablar ahora, considero que no está de más, que no está mal. Es una cosa que no va a dañar el organismo,
Ok, muy bien. Bueno, esperamos haber dado una respuesta satisfactoria a nuestra televidente y oyente en estos momentos. Y doctor, contanos otra cosa. Creo que ahorita veníamos un tema importante también conversando con la doctora Milagros, y es el tema de las causas que nos llevan a nosotros a tener una afectación o que nos hacen caer en el tema de ansiedad o depresión. Hablábamos del tema de nuestra situación social y socioeconómica, que usted también lo mencionaba al inicio, ¿verdad? Que es parte de nuestro bienestar de salud como concepto global o general, y creo que es importante también mencionar qué otros temas interfieren para que nosotros lleguemos a un estado de este tipo. Bueno, esta parte es interesante. Tenemos que saber que la depresión y la ansiedad están dados, pueden ser por factores externos, que vamos a llamar exógenos, o factores internos, factores endógenos. ¿A qué llamamos eso nosotros en medicina? Pues la parte endógena puede ser que no haya ninguna razón para sentirse triste, para estar acongojado, para tener esa sensación de desesperanza. Tenemos una vida bien, tenemos un trabajo bien, tenemos una familia amorosa, tenemos, digamos que, un ambiente agradable donde llegar a casa todos los días y nos quieren y queremos, pero desde adentro, la parte de neurotransmisores, generalmente la serotonina y la dopamina, son neurotransmisores que, digamos, la serotonina es llamada el neurotransmisor de la felicidad. Cuando hay un déficit de serotonina es que viene la depresión. Entonces muchas veces no es que el paciente quiera llamar la atención o es que el paciente sea muy pesimista, simplemente que la parte biológica, lo que habíamos hablado del cuerpo, del ser humano, su funcionamiento, del cerebro, con todo el mecanismo que eso conlleva, hay alguna afectación, que es la parte funcional del cerebro. También está la parte orgánica. Muchas veces es porque hay algún daño orgánico en el cerebro, por ejemplo, que es la parte que se encarga de esto, que hay un mal funcionamiento y una mala segregación de estas sustancias. Ahí también tenemos que llegar en el diagnóstico cuando vamos a ver a un paciente. O sea, si el factor dentro es una cuestión que el paciente tiene una tristeza que no la motiva nada, o sea, no hay algo que lo cause, pero la parte de neurotransmisores, la parte bioquímica del cerebro es la que se está viendo afectada. Y ya hablamos de la parte exógena, ¿verdad? Lo que es el estrés, los horarios de trabajo, los trabajos que a veces no nos gustan, pero igual de todas formas tenemos que ir. Eso es una cosa triste, tener que uno a levantarse y ir a hacer una cosa que no le gusta. El desempleo, por ejemplo, o situaciones familiares, ya sea el divorcio o demás, situaciones exógenas. Entonces, más o menos esas son como las causas. Las exógenas puede ser cualquier cosa que esté fuera del individuo, y las endógenas es todo lo que la parte bioquímica y a nivel de neurotransmisores y demás está afectado dentro del mismo paciente. Entonces es muy importante. Yo creo que ahí cabe resaltar el tema de cuando nosotros escuchamos hablar la depresión, por ejemplo, posparto, ¿verdad? Creo que es un tema a veces que viene a colación, y es que hay una situación hormonal en la que las mujeres nos vemos involucradas de manera involuntaria, y también, por ejemplo, en factores genéticos, como bien lo decía el doctor. Estos son indicadores endógenos que van a producir dentro de nuestro cuerpo una situación de depresión o de ansiedad. ¿Correcto, doctor? Correcto. Eso que acotó es muy importante, la parte genética, la parte familiar, la parte de la carga de la herencia. Cuando hay problemas psiquiátricos en la familia, o sea, generalmente es una cosa que se puede traspasar de generación en generación. Se pueden heredar ese tipo de problemas, lo que es la depresión y la ansiedad. Es súper importante tenerlo en cuenta entonces, porque en el caso en el que nosotros tengamos una situación de familiares que hayan tenido alguna situación de depresión, creo que es importante también tomar en consideración que nosotros en algún momento podemos tener algún padecimiento de este tipo. Bueno, y en este momento nos vamos de nuevo a las redes sociales para que Mila nos cuente por allá cómo estamos con nuestros televidentes.
Muchísimas gracias. Y bueno, efectivamente desde nuestras plataformas digitales se encuentra Daisy Navarro, que dice que buenas noches. También está Grace Barbosa, que dice buenas noches. Saluditos a doña Grace, que está por allí conectada. Y también, bueno, don Andrés García, que dice hola a todos. Gracias, don Andrés. Usted siempre fiel a nuestros programas de salud. Muchísimas gracias. Shirley Carazo, que dice que buenas noches. Saluditos, muchas gracias por estar en sintonía. Y bueno, nosotros seguimos, por supuesto, acá con un tema muy importante hoy, desde el manejo de la ansiedad y la depresión, con el doctor Eric Castillo, quien tiene muchísima experiencia en este tema, y por supuesto el programa en la conducción de la doctora Iliana Carranza. Así que regreso nuevamente con usted, doctora. Bueno, y ahora vamos a darle un espacio a nuestro patrocinador, Lisi, en este momento. Lisi, el mejor omega del mundo. Vamos a hablar en este momento del omega 3 Sport Trio. El Sport Trio, ¿a qué le estamos haciendo ahorita énfasis o en qué nos beneficia a nosotros como tal un suplemento alimenticio como el Sport Trio? El Sport Trio es principalmente enfocado a deportistas. Ayuda a aumentar el rendimiento durante el ejercicio físico, su fuerza muscular y energía y la capacidad para quemar grasa, con su uso continuo. Sport Trio Energy reduce tus preferencias por el azúcar al mantener niveles estables de azúcar en sangre. Reduce también los tiempos de recuperación después del ejercicio. Lisi, un producto extraído desde Islandia de los peces de aguas frías, en donde la mayor concentración de omega 3 está en el producto que llega hasta su casa gracias a Sport Trio Lisi Costa Rica. Bueno, pero normalmente o en este momento vamos a caer de nuevo vamos a llegar de nuevo a nuestras consultas con el doctor Eric. Doctor, también tenemos otro tema. ¿Cómo hacemos para diagnosticar cuando una persona tiene una situación de depresión o de ansiedad y no minimizar el efecto o esas situaciones de tristeza que muchas veces no le damos la importancia suficiente para abordarlas desde el punto de vista médico o inclusive desde el punto de vista familiar? Muchas veces un amigo nos cuenta, mira, tengo esta situación de depresión, y decimos, mañana se le pasa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ayudar nosotros? ¿Cómo ayuda usted de su casa? ¿Cómo ayuda usted a un familiar, a un compañero? Que muchas veces nos pasa, nos piden una ayuda y menospreciamos de cierta forma el impacto que está teniendo esa depresión o esa ansiedad en una persona. Entonces, ¿cómo hacer una diferencia para saber que necesitamos ayuda médica? Y cómo abordar un tratamiento desde el punto de vista profesional y no dejar pasar una oportunidad para colaborar o ayudarle a una persona que realmente lo necesita, doctor. Bueno, primeramente vamos a dividir la depresión. Hay tres tipos de, en realidad la depresión se divide en depresión leve, depresión moderada y depresión severa. Cada tipo de depresión nos va a dar ciertas sintomatologías o cierto cuadro clínico, además tenemos otro tipo de depresión que está o trastorno que se llama el trastorno bipolar, que también es importante. Entonces vamos a ir poco a poco más o menos dando la idea. El trastorno bipolar, vamos a empezar por ahí, es un trastorno donde el paciente tiene episodios donde está muy bajoneado, entiéndase la palabra, por muy triste, muy decaído. El paciente bipolar pueden hacer efectos a veces estados catatónicos, es un estado que se quedan inmóviles y perplejos, no dicen una sola palabra, tienen rigidez seria, usted los coge y les cambia de posición. Totalmente inmóviles, diríamos. Y usted lo cambia de posición y él se queda en esa posición, por eso es que se llama así, posición seria. De cera, perdón. Entonces, esos pacientes pueden hacer hasta eso. Y llegan a tener también momentos en que tienen tanto euforia, son eufóricos, es la parte maníaca, que ellos se sienten muy alegres, se sienten muy felices, se sienten que pueden ser, astronautas, tienen ideas de grandeza, ellos piensan que van a jugar fútbol con la selección de Costa Rica, cosas así. Son ideas de mucha, una sensación muy grande de mucha alegría. Entonces a veces eso cuesta hacer el diagnóstico, porque ¿qué le pasa a este muchacho? Un día está un puro llanto y a los 3 días está full enérgico. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces el paciente no entiende qué es lo que pasa con el
una paciente, un caso clínico que me pasó. Ella me decía, doctor, yo no sé qué es lo que me pasa, o sea, simplemente no tengo ganas de nada, me siento muy, muy triste, o sea, no hay nada que a mí que me esté haciendo daño en este momento, pero me siento muy, muy triste, o sea, no me dan ganas de hacer nada. Y hay momentos en mi vida que yo quiero ser la presidenta de Costa Rica, por ejemplo. Sí, cambios muy drásticos. Muy drásticos. Entonces, eso lleva a un tipo de manejo. Entonces, siempre, digamos, como lo más básico, es como dar el apoyo. Ahora, vamos a las depresiones que son leves. Son pacientes que tienen, volvemos otra vez, más de 2 semanas con el estado de depresión, estado de tristeza, simplemente tienen abulia, o sea, ganas de no hacer nada, tienen tristeza, tienen llanto, así, pero afecta de una u otra forma su estado de cómo vivir, pero no lo afecta completamente. Usted lo ve, un paciente que va, viene, hace sus cosas, se encierran en su cuarto y demás, pero no llega a ver esa afectación. Ahora, la moderada sí puede haber ligeramente afectado, porque ya se tienden a no a salir, ya no quieren hacer las cosas que hacían antes y siguen con lo mismo. Y la depresión severa tiene una connotación bastante importante, que ya vamos a hablar de otro tema que sería bueno tocar en otra ocasión, que es lo del suicidio. Un paciente deprimido severo es un paciente que es capaz de hacer cualquier cosa, ya su vida no tiene sentido para nada, ya no le importa ni la familia, no le importa los hijos, no le importa nada. El estado de tristeza, desesperación y es tan profundo que ya la vida no tiene ningún sentido. Entonces, estos pacientes tienden a descuidar su apariencia personal, son los pacientes que andan todos despeinados, que no se lavan los dientes, no se bañan, son pacientes que no hablan, a veces optan por el mutismo, son los pacientes que se encierran, no comen, pérdida del apetito. Estos pacientes, digamos, no son capaces de socializar ni de mucho por el grado de depresión tan profunda en la que se encuentran. Entonces, es importante sí saber más o menos, o sea, cuando el paciente está triste, cuánto tiempo lleva de estar con esa tristeza, y si usted ya en la casa ve que su familiar, que su amigo ya se descuida de su aseo personal, eso es un signo de alarma, en realidad, en todos los pacientes. Cuando el cuidado personal, la vanidad y esas cosas que a veces vemos tan normales, porque son tan cotidianas, quiere decir que el paciente ya tiene y necesita ayuda, tiene que ser ayuda y necesita que lo ayudemos. Bueno, creo que es súper importante, doctor, porque nos pasa, y lo decía y lo digo nuevamente muchísimas veces, que estamos tratando personas, amigos, familiares en nuestros hogares y decimos, ya casi se le pasa, y pasamos por alto este tipo de situaciones porque creemos que son tristezas momentáneas. No lo llevamos a un nivel en donde realmente consideremos que hay una necesidad de que sea atendido por un profesional en salud. Entonces yo creo que también es importante aquí rescatar el tema de cómo buscar ayuda cuando somos personas ajenas a la situación que está sucediendo. ¿Ajenas en qué sentido? Ajenas a que no me está sucediendo directamente a mí, sino que estoy viendo este efecto en una persona, en un conocido, en un familiar. Tal vez la doctora Milagro nos pueda comentar un momentito, o desde su percepción, cómo podríamos nosotros tener estos abordajes con este tipo de pacientes, ¿verdad? Porque me imagino que también va a haber una negación por parte de ellos para tener esa accesibilidad a la parte profesional. Entonces, doctora, tal vez nos comentamos un poquito. Muchísimas gracias, y me encanta este tema porque realmente podemos ayudar a muchísimas personas a través de las plataformas digitales también, y están conectados desde Islandia, ¿verdad? Así que un saludo muy especial a doña Norelia González, que dice que buenas noches, gracias por tan excelente programa. Dice Rafael Hidalgo, y ahorita le vamos a dar el pase también al doctor. Dice, buenas noches, la ansiedad tiene que ver o está relacionada con los ataques de pánico, y qué se le recomienda en este caso a un paciente. Y Deima, que dice que hola y saluditos.
adultos. Y agradezco tremendamente también este pase que me hace la doctora Eliana Carranza, porque me permite decirle a usted allá en casita o desde donde quiera que usted esté conectado viendo este programa, que tenemos que tomar un poquito de conciencia también cuando tenemos un familiar que empieza a tener diferentes cambios emocionales, ¿verdad? De pronto podemos decir, mira, no es que vemos un llanto en sí, pero vemos que la persona está con una ira, ¿verdad? Y lo vemos que está comportándose de manera agresiva también. Eso ya son cambios, eso ya nos dice que la persona tiene alguna alteración emocional. De pronto, como familiares queremos darles espacio y decirle a las personas que están cerca de nosotros, está bien, te vamos a respetar, sé que estás mal, sé que estás en un periodo de duelo, pero ¿qué está sucediendo? Bueno, que tal vez sucede 3 días seguidos en las que esa persona está en su habitación, sin comer, como decía el doctor anteriormente, sin bañarse. Hay diferentes cambios a nivel de hábitos alimenticios, hábitos del sueño, y de pronto nosotros creemos que no es nada, ¿verdad? O que simplemente está llamando la atención. Sí, efectivamente está llamando la atención porque tiene una necesidad emocional que necesita ser abarcada y necesita también el apoyo familiar. En estos casos no podemos obviar que de pronto le va a pasar o que puede ser una rabieta. Siempre es importante consultar con los profesionales, siempre es importante como familiares demostrar que ahí estamos, que pueden confiar en nosotros. Lo primero que necesitamos entender como familiares, si somos red de apoyo y queremos serlo, es no juzgar, que esa persona no se sienta juzgada, ¿verdad? Claro. Que de pronto, mira, es que necesito contar algo, y si tenemos una reacción en la que vamos a juzgar, vamos a tener una reacción negativa por parte de esa persona y no vamos a poder contribuir, y eso es un aspecto sumamente importante, ¿cierto? Sí, claro. Y yo creo que ahí caemos en el siguiente tema, doctor, porque cómo tratamos a este tipo de pacientes una vez que ya nosotros logramos que se dé ese acercamiento, ¿verdad? Sea porque logramos entender desde nuestra perspectiva que tenemos una situación que requiere de un acompañamiento profesional, ¿verdad? O que bien uno de los familiares o amigos nos lo lleva hasta el consultorio, pero ¿cómo se trata este tipo de personas? Bueno, este tipo de personas en este tipo de personas y todas las personas como tal, con cualquier tipo de enfermedad que tenga, hay que saber que las enfermedades mentales también, es como, hablábamos antes de empezar, es como tener hipertensión o es como tener diabetes, es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiene que llevar tratamiento. Muchas veces no hay cura para ese tipo de enfermedades. Lo que sí hay que llevar es el tratamiento. Primero que todo es un tratamiento integral. ¿Qué quiere decir eso? Hay que ver desde la parte, volvemos otra vez al concepto de salud, la parte biológica. Si la depresión, o en este caso sería endógena, habría que hacer que ese organismo empiece a funcionar como realmente tiene que ser. Para eso hay diferentes tipos de medicamentos. Están los recaptadores de serotonina, están los antidepresivos tricíclicos, y han salido otras generaciones, otros medicamentos más buenos que ayudan a esa regulación, a ese control de la parte neuroendocrina, ¿verdad? Por ahí, por la parte biológica. Ahora, la parte social, la parte psicológica, el apoyo psicológico, el apoyo de la familia. Es muy importante, digamos que la familia, esto es un tema que se ha venido hablando, la familia es la base de la sociedad, ¿verdad? Independientemente del tipo de familia que sea, porque se puede entender la familia de miles formas, ¿verdad? De muchas maneras. Entonces, la familia como tal, en el apoyo de un paciente depresivo, un paciente ansioso, siempre va a ser importante. Claro. Ahora sí, la parte laboral también es importante, el apoyo que reciba de los compañeros de trabajo, el apoyo que tenga de su patrón, también es importante, saber que no es que es majadería o que está llamando la atención, sino darle importancia a eso. Muchas veces, disculpen que disgregue tanto, pero es que todo es un ciclo. Como estábamos hablando antes de la tristeza y de los intentos suicidas, muchas veces el paciente dice, no, lo que hizo fue por llamar la atención, eso es una payasada. Entonces no sabe realmente ese paciente cuándo pueda realizarlo de verdad. Claro.
y por no darle ese apoyo, ¿verdad? Ahora, otra cosa que hay que esforzarse a la hora del tratamiento es el mismo paciente. El paciente como tal tiene que poner de su parte, porque hay muchas cosas, digamos, que son terapia. Claro. Por ejemplo, aunque no quiera salir, esforzarse por salir a caminar, a conversar un rato con los amigos, ir a hacer deporte, hacer ejercicio. Claro. El ejercicio físico y la buena alimentación, eso es una base, eso nos han dicho desde que estamos chiquiticos. Es una cosa que siempre nos han dicho, el ejercicio físico y la buena alimentación son importantes para este tipo de personas. Los hábitos del sueño, ayudar a que el paciente tenga buenos hábitos del sueño. A veces se quedan despiertos hasta altas horas de la noche, tienen sueño pero no les da esas ganas de dormir, no les nace, tal vez por muchas razones, ¿verdad? Pero el sueño es súper importantísimo en estos pacientes. Estar desvelados más bien altera el ciclo de lo que es la parte endocrina como tal. Entonces el tratamiento va encaminado a eso, a más que todo una higiene del sueño, higiene en lo que se come, higiene en la parte del ejercicio físico, el apoyo de los familiares, el apoyo de los amigos, el apoyo de los cercanos, y el tratamiento farmacológico que se escoja en su momento, porque esta es otra cosa. No todos los pacientes responden igual al tratamiento, porque esto me ha llegado mucho a la consulta. No, es que mi tía toma cualquier otro medicamento, no sé, fluoxetina, por decirte una cosa. Entonces van y le empujan la fluoxetina al paciente pensando que la fluoxetina le va a hacer bien, y después llega el paciente y dice, no, hombre, es que la fluoxetina no me hace nada, me trastorna el sueño más bien, o me quita esto. Entonces, ese tratamiento tiene que ser por un médico, por un profesional, un psiquiatra, que acomode realmente la necesidad del paciente. También es muy importante y que se subvalora mucho son las terapias en psicología. Los profesionales en psicología, que como la compañera, están preparados para poder hacer terapia, para poder ayudar a esos pacientes. Entonces es importante, se subvalora porque paciente con enfermedad mental se le menciona psiquiatra, se le menciona psicólogo, piensan que están locos. O sea, es un estigma social, es muy usual, es una cosa que, entonces ya como está estigmatizado, le hacen rechazo. Entonces el buscar ayuda con un profesional se vuelve, no, yo no estoy loco, es lo que me han dicho a mí muchos pacientes. Sí. Perdón. No, quiero intervenir ahí porque es un tema que da para mucho, ¿verdad? Pero qué bonito también lo que usted menciona, el especialista es la persona más adecuada para que pueda trabajar junto con la familia, ¿verdad?, la situación del paciente. Claro está que el médico es el primer profesional que aborda al paciente y una vez que ya se estabiliza, si es por una necesidad de medicación, entonces el terapeuta en psicología es el que viene y da un soporte bastante importante. A veces dicen, bueno, pero ¿qué voy a ir a hacer yo a psicología? Bueno, déjeme decirle que es un espacio riquísimo y maravilloso que cuando los pacientes van, ya después quieren regresar otra vez, ¿verdad? Porque se hace un trabajo empático, se hace un trabajo en el cual se le explica a las personas qué es lo que le está sucediendo y también el crear mayor conciencia les da mayor empoderamiento y mayor empoderamiento les significa capacidad de tener resultados, por ende, mayor capacidad y seguridad. Y eso es importante saberlo allá en casita y, por supuesto, poder contactar también al profesional respectivo. Voy a ir un momentito, doctora. Claro que sí. Antes de regresar con usted, está por allí saludándonos Deima, que dice hola, saluditos. Juan Jacob, que dice hola, buenas noches, excelente programa. Don Edwin Rodolfo Navarrete, claro está, dice muy importante tratar a las personas cuanto antes y aunque que sea un servicio de urgencias también, ¿verdad? Que le digan a la familia aunque le digan que son nervios, es importante ser atendido, no minimizar el padecimiento de nuestro ser querido. Mucho apoyo es importante. Karina, que está conectada, y también a todas las personas que están en este momento allá en nuestras plataformas digitales. Doctora. Bueno, y vamos a hacer otra pauta publicitaria de nuestro producto invitado Lisi.
Vamos a hablarles un poquito acerca de Lisi, el mejor omega del mundo, pero en especial, en este caso, vamos a hablar del omega 3 masticable para niños. El omega 3 masticable para niños ayuda en la buena salud del cerebro. Cumple con la suplementación de ácidos grasos para el desarrollo de nuestro organismo y de nuestro cerebro. Nuestro cuerpo no es capaz de sintetizarlo. Sin embargo, es de vital importancia llegar a suplementar este producto a nivel de las diferentes etapas de nuestra vida, pero especialmente cuando estamos en etapas de desarrollo, nuestros niños necesitan consumir omega 3 durante los primeros años de su vida. Es por esto que omega 3 masticable para niños contribuye al buen bienestar de los niños. Haz que tus hijos mantengan la diferencia mejorando sus rendimientos a nivel escolar, manteniendo un equilibrio emocional al consumir omega 3 masticable para niños con agradable sabor a frutas. Lisi, el mejor omega 3 del mundo. Y volvemos nuevamente a nuestro tema, y aquí quisiera hacer una recapitulación de lo que nos mencionaba ahorita la doctora Milagros y el doctor Eric, porque creo que hay 3 puntos importantes que ellos vienen a abordar. Uno es la parte social, ¿verdad? Nuestra parte familiar, nuestra parte de amistades, que creo que es bueno tenerla fortalecida, inclusive en la parte laboral, estando o teniendo una satisfacción en este nivel, creo que nos ayuda a contribuir con nuestro bienestar y nuestro abordaje a nivel de la depresión y la ansiedad de una manera positiva, pero también es importante conocer que hay factores adicionales al tema externo que vienen a contribuir o que vienen a afectar para un estado de ansiedad o depresión. En este caso, ¿qué necesitamos según nos recomendaba el doctor o nos mencionaba el doctor? El uso de medicamentos, obviamente de la mano de un farmacéutico y bajo las terapias suficientes o requeridas para mantener un lineamiento con respecto al abordaje de este tipo de padecimientos. Muy importante la adherencia a los medicamentos, saber que no tenemos que jugar con altibajos con respecto a me tomo el medicamento, mañana no me lo tomo o dejo etapas sin tener este tipo de situaciones. Importante también, el otro tema que nos mencionaba el doctor, la automedicación, cuando caemos en temas de automedicación, porque me dedico a decirle a los pacientes o a mis amigos o a los pacientes no en este caso, sino a mis amigos, o a autorrecomendarme cierto tipo de medicamentos. Entonces cabe resaltar que este es otro factor súper importante, necesitamos de la adherencia a la medicación bajo una buena recomendación del médico. Y sobre todo también, por última instancia, el soporte psicológico, que esos espacios también vienen a cerrar un ciclo importante en el espacio que tenemos que tener todos aquellos en donde necesitamos expresar lo que realmente sentimos y cómo abordarlos desde estos diferentes puntos de vista. Pero bueno, volvemos con usted, doctor, y en este caso quisiéramos hablar un poquito acerca de los mitos y realidades. Ya nos mencionabas anteriormente, los padecimientos este tipo de situación depresiva o de ansiedad, la vemos expuesta o muchas veces como situaciones mentales y llegamos a pensar que entonces ya vamos a tener un rechazo por parte de las diferentes personas en el momento que nosotros decimos tenemos que ir a un psicólogo, tenemos que ir a un psiquiatra, que creo que todavía cuando mencionamos esa palabra la gente o muchos de nosotros ya caemos en una estigmatización del tratamiento por este tipo de especialistas. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación para que se vea un poco más normal, o cómo educamos a las personas que nos están viendo, a los pacientes, para que se sientan en la comodidad de decir es como una enfermedad normal que tiene que tratarse? Bueno, sí es importante, digamos, el hecho de la aceptación de la enfermedad. Eso en cualquier enfermedad, hasta la misma presión alta. Hay pacientes que se niegan, que son hipertensos y no se toman el tratamiento porque Dios guarde, ellos no son hipertensos. Ahora, viendo desde la perspectiva del impacto social que tiene hablar de salud mental, el paciente también hace ese tipo de rechazo. A ver, ¿cuáles son lo más común, como decíamos antes? Espero me perdone los colegas que estén viendo el programa, ¿verdad? Eso es de locos. Ver un psicólogo, ver un psiquiatra, eso es de locos. Entonces, cuando nos vamos al pensamiento de lo que es loco para la sociedad como tal, es la esquizofrenia, ¿verdad? Que la esquizofrenia es una enfermedad que es mental, pero que es, digamos, es conocida
como el cáncer de la psiquiatría. No quiere decir que yo por estar deprimido, o sea, me vayan a ver como el muchacho que escucha voces, como el que ve arañas, el que tiene alucinaciones, el que tiene visiones y ese tipo de cosas. O sea, salud mental o el problema como la ansiedad o como la depresión son muy normales y son más comunes de lo que nosotros pensamos, por lo menos en el área de Occidente. Estoy hablando con una psicóloga y me dice que el área de Occidente, la incidencia de enfermedades mentales es muy alta. Es correcto. Por muchas causas. Una causa es la consanguinidad. Aquí, bueno, por lo menos en Palmares, San Ramón, muchas familias son raíces. Sí. Y entonces estamos hablando de la parte de la herencia. Entonces, al ser tan común como tal, y al ser tan rechazado, entonces como que da miedo. Sí. Da miedo acercarse a un profesional. Entonces está esa estigmatización. Me preguntaba que cómo hacemos para poder lograr que el paciente se acerque, se apersone y tenga la confianza. Ya eso está de la mano de nosotros profesionales, en la parte de la confidencialidad, en la parte del respeto, la seriedad con la que tomemos el asunto, la expertise que tengamos en el asunto también. Nos toca cumplir una función muy importante, que es educar a la población y hacerles entender que la salud mental es muy importante, es tan importante como la salud física o más, porque si su mente no está bien, su físico obviamente va a sentir. Es lo que pasa con los síntomas que hablamos antes. Hemos hablado mucho de la depresión, ¿verdad? Y hemos dejado un poco de lado lo que es la ansiedad. Estos tipos de pacientes a veces sienten la necesidad de por ejemplo, respondiendo a la pregunta, perdón que brinque, ¿verdad? No, tranquilo. Estamos hablando de la ansiedad, por ejemplo, se divide en varias, o tiene varias complicaciones, por decirlo, o varias etapas la ansiedad. Claro. Está la agorafobia, que la agorafobia es el miedo a salir de la casa. Es encerrarse en las cuatro paredes y Dios guarde salir a la casa a comprarse un helado porque no pueden ir a eso. Entonces usted ve a un paciente que él tiene miedo a salir de la casa, la gente empieza a señalarlo, ¿qué le pasa? O sea, ¿por qué? Pero si no sea payaso, ahí es nomás. O sea, la gente no entiende eso. Entonces nuestra función como profesionales de salud y a los que están viendo el programa es hacerle entender al paciente que no tiene que avergonzarse de eso. Exacto. Que ese tipo de enfermedad tiene tratamiento. O sea, hemos hablado que no se puede curar porque son enfermedades crónicas, no transmisibles, pero sí llevan un tratamiento. Entonces, yo le digo a un paciente que tiene que tomar, por ejemplo, vuelvo al ejemplo de la fluoxetina. Le digo, compañero, usted tiene que tomar la fluoxetina. La primera pregunta que me hacen ¿es adictiva? Y es para siempre. ¿Va a causar tolerancia? Sí. Digamos, si yo la dejo de tomar, entonces yo voy a necesitarla, como si fuera algún tipo de droga más fuerte en el sentido de los ansiolíticos. Me puede ayudar en ese sentido la doctora en farmacología. Que sí llegan a crear una cierta tolerancia, ¿verdad? Pero los que son para modular, para manejar y crear el equilibrio, la homeostasis como tal del cerebro, es como estar tomándose el enalapril. Entonces, ¿por qué? Nos tomamos el enalapril todos los días sin ningún temor y tenemos que tomarla de por vida, pero nos dicen tienen que tomar fluoxetina, amitriptilina o imipramina, cualquiera de esos medicamentos. Claro. Y ya nos viene a la mente de que que haré algún tipo de ¿cómo se llama? De dependencia. De dependencia, como tal, es la pregunta. Y no, saber que ese tipo de medicamento es como estar tomando el medicamento de la presión. ¿Por qué? Porque lo que nos va a hacer es regular, así como el enalapril nos ayuda a regular la presión arterial y mantener los niveles adecuados. Claro. Esos otros medicamentos que nos mandan también son para eso. Ahora, también existen los ansiolíticos y demás, que con eso sí tenemos que tener un poquito más de cuidado a la hora de prescribirlos y de consumirlos el paciente. Entonces,
por ahí va encaminado la parte, más que todo, y muy importante, la educación. La educación, esto que estamos haciendo es educar. Y si los que nos están viendo pueden transmitir el mensaje, súper genial, porque de boca en boca es como realmente se transmiten los conocimientos, obviamente. Claro que sí. No, y así es, doctor, porque cabe resaltar ese tema que usted nos acaba de mencionar en este momento. Creo que es de vital importancia que nosotros tengamos toda la tranquilidad de ver como un tema más, un abordaje más desde el punto de vista de salud, sin entrar en el pensamiento de que estamos dentro de una clasificación social diferente, sino que simplemente, al igual que cualquier otro padecimiento crónico, que nosotros debemos abordar y que debemos de tratar. Así que usted que nos escucha, usted que nos ve, que tiene sus familiares, que tiene sus amigos, trate de concientizar, porque en realidad estos episodios o estas situaciones son bastante complejas de manejar. Entonces creo que con abordajes como los que hablamos anteriormente es donde se marca la diferencia, si sabemos y somos conscientes de aceptar la situación en la que tenemos y buscar la ayuda profesional que amerita. Bueno, volvemos con Milagro para que nos cuente por allá cómo están nuestros amigos en las plataformas sociales. Muchísimas gracias, es uno de los aspectos que más disfrutamos en los programas, sus preguntas, su participación, sus comentarios. Dice don Andrés García, vaya tema, tarde o temprano nos pasa por diferentes razones y no se busca ayuda. Claro que sí, don Andrés, por eso hoy estamos acá concientizando a nuestra población y también, por supuesto, invitándole para que usted realice las diferentes consultas con el doctor Castillo, para que él también pueda darle todo su conocimiento acá en su programa Hablemos de Salud. También dice Katia, buenísimo programa, muy importante, tanta gente, muchas familias que esconden a sus familiares cuando padecen de estas cosas. Claro que sí, ya lo decía el doctor anteriormente, hay que verlo con naturalidad y es parte de el espacio que usted tiene con los profesionales, que también se sienta cómodo o cómoda y que sepa que estando con esos profesionales va a tener una respuesta, esa respuesta que usted necesita. Si nos quedamos en casita, si no queremos hacer nada por nosotros, va a ser mucho más difícil pues salir adelante. Doctora. Bueno, y en este momento vamos a darle nuestro pase nuevamente a nuestro patrocinador Lisi, el omega 3, el mejor omega 3 del mundo. En este caso vamos a hablar del omega 3 para aquellos pacientes de una edad adulta. Anteriormente mencionábamos el omega 3 para niños, para el buen desarrollo y funcionamiento del cerebro y el sistema inmunológico. Ahora vamos a hacer un comentario acerca de nuestro omega 3 Forte, el cual es especialmente indicado para personas adultas. Lisi, el omega 3, el mejor omega 3 del mundo, extraído de peces de aguas frías con alto contenido de omega 3, desde Islandia hasta Costa Rica. Aporta los ácidos grasos esenciales que el cuerpo necesita, ayuda a mantener la tensión arterial y la tasa de triglicéridos en un nivel normal. Contribuye a la disminución del dolor a nivel de las articulaciones y colabora a que mantengamos una vida saludable. Lisi, el mejor omega 3 del mundo. Y regresamos nuevamente a nuestros temas con el doctor. Creo que aquí vale la pena reforzar qué otras realidades tenemos cuando hablamos de los tratamientos mentales, porque en realidad esto es un padecimiento mental que debemos llamarlo como su nombre lo indica, sin ningún miedo, sin ningún temor, y no por eso, como lo decía el doctor, y bajo la palabra de que si estamos locos, ¿verdad?, que es lo que normalmente decimos a nuestros compañeros o nos autoevaluamos de esa manera, sino que es un tratamiento muy normal. Entonces, ¿qué realidad viene a tener abordaje en este tipo de padecimientos? Tenemos que tratarlo, doctor, con el nombre que realmente lo amerita. ¿Cuál es la forma correcta en la que debemos manejar el término de depresión y ansiedad a nivel de enfermedad mental? ¿Está bien llamarle ese nombre sin ningún temor? ¿O caemos nuevamente en alguna situación que la gente cuestiona como un mito su manejo? Realmente el nombre que tiene es el que es, no es ni ofensivo ni es discriminatorio, para nada. Estamos hablando de lo que es salud mental. Exacto. ¿Me entiende? Entonces, si hay un desorden en la salud mental, hay una enfermedad mental como tal. Entonces lo podemos abordar así, como un trastorno en la salud mental, tal vez para que suene más político, para que suene más cómodo, más bonito.
Y tiene que ser, o sea, tiene que verse normal, o sea, tiene que ser una cosa que no tiene que haber tabúes, ni prejuicios, ni discriminar a una persona porque tenga este tipo de padecimientos, ¿verdad? Ir al psicólogo, ir al psiquiatra tiene que ser tan normal como cuando vamos de rutina a ver al médico. Cuando van, por ejemplo, las muchachas al ginecólogo, que tal vez hay quien dice que le da vergüenza, pero es que van porque es normal y es necesario. Claro. ¿Me entiende? Entonces es la necesidad como ir al cardiólogo también. Y yo creo que en este caso, ¿verdad?, uno de los aspectos más importantes son los mitos y realidades, que es por ahí donde hay tanta obstrucción, ¿verdad?, en poder optar por un servicio profesional, y es aquello de, ¿será verdad que está enfermo? Eso no es ninguna enfermedad, esa es vagabundería, Sí. ¿verdad? ¿Y cuánto más le falta a usted para salir de esa situación? No, póngase las pilas, ¿verdad? Todo ese tipo de situaciones y reacciones, también por parte de la familia, los amigos u otras personas allegadas, es lo que hace que esa persona de alguna u otra manera se confunda y que no tenga la opción de poder llevar un tratamiento ante lo que le está ocurriendo. Claro, sí, es muy importante, digamos, el apoyo de las personas que nos rodeen. Y también vuelvo y repito, es que hay que, en lo que es la parte de educación, hay que repetir. Ajá. Es importante educarnos, es importante educar a los demás, es importante no hacer el famoso bullying que llaman, Claro. que muchas veces en la familia nos hacen bullying sin querer o lo hacen queriendo, digamos, con este tipo de situaciones. Claro. Digamos, lo ven a uno, una persona está triste, no quiere salir de su casa, el vago es tratar de quitar las etiquetas, tratar de quitar esas cosas de enmarcar al paciente en una u otra cosa. Más bien deberíamos preocuparnos y educarnos por este tipo de población. Sí, súper importante, doctor, porque ese apoyo que nosotros estamos hablando, que estamos pidiendo a todas las personas que somos parte de la familia, de los amigos, que en algún momento tenemos una situación de este tipo, debemos realmente considerar esta situación más que importante. Experiencias propias que muchas veces han llevado a personas, a amigos muy cercanos, muy queridos, a la decisión de quitarse la vida. Y muchas veces, ¿verdad?, este apoyo, esta necesidad que hubo de por medio de darle un soporte, de decir realmente cuál era la situación que la persona presentaba, muchas veces la desestimamos. Y yo creo que desenlaces como estos van a marcar nuestras vidas y creo que el apoyo puede darse muchísimo más antes, buscando profesionales, no desestimando, como le digo nuevamente, como le dice el doctor, repetimos y repetimos lo mismo. ¿Por qué? Porque esto puede cambiar la situación de una persona. Tenemos que ser conscientes que hay situaciones internas que necesitan de un requerimiento médico y hay situaciones externas que nosotros podemos colaborar para que las cosas sean diferentes. Entonces vale la pena mencionar que no debemos dejar de lado en ningún momento alguna situación, por pequeña que sea, de estar de la mano y al lado de aquellas personas que realmente no necesitan. Algo pero muy importante también que no podemos dejar de lado es pues ir notando cómo piensa esa persona, cómo se percibe a sí mismo, el autoconcepto, autoimagen que tiene, las percepciones que a veces están alteradas, de que yo no soy bueno para esto, de que por qué solo a mí me sucede, de por qué toda la gente está en contra de mí. Son una serie de aspectos que no podemos dejar de lado, ¿verdad? Y que los mencionamos en este momento también para que usted ya en casita los tome en cuenta. Si bien nos están diciendo en las plataformas digitales, doña Dinia, que es importantísimo el tema y que excelente, de verdad se lo agradecemos un montón, y es porque hemos encontrado la necesidad de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta usted y decirle, mira, le estamos tocando la puerta porque hay una situación bastante gravecita aquí en la situación, en la zona de Occidente, como bien lo mencionaba el doctor, y bueno, eso no deja exento al país en general. Me preocupa muchísimo que la etapa que están viviendo los adolescentes actualmente, nos encontramos con autolesiones todos los días.
o con riesgos a estas autolesiones. Estamos hablando de una población en general. El programa de hoy es abierto a todo público, pero realmente me preocupa que allá en casita a veces ni cuenta se dan de lo que están viviendo sus hijos. A veces no nos damos cuenta qué están viendo en esos celulares, qué están viendo en sus tablets, por qué pasan encerrados en sus habitaciones. Como bien lo decía el doctor, se puede prevenir. Hay aspectos que yo puedo ver como mamá, como papá y que puedo abordar antes de, no esperar hasta el final. Eso, el proceso de prevención, es una labor de todos. Bueno, y ya para ir finalizando, yo creo, doctor, que sería súper importante mencionar a qué tipo de personas o en qué tipo de edades o momentos de la vida nosotros tenemos que tomar consideraciones a nivel de padecimientos depresivos. ¿Será que la depresión viene a darse en niños, en adultos, en personas mayores? O sea, ¿cómo puedo visualizar esa parte? Bueno, la depresión como tal es una entidad que realmente pudiera decirse que no tiene edad ni tiene sexo tampoco. O sea, a veces nos hacemos, en una sociedad machista nos hacemos los machines, como se dice, perdón la expresión, y nos sentimos tristes, no comentamos con nadie, no hablamos con nadie. Nos cerramos porque somos hombres y así nos educaron. Claro. Y un hombre no llora y un hombre tiene que aguantar y un hombre, eso es parte de los mitos que habíamos hablado. Claro. Sí es cierto que la población femenina está un poquito más, se ve más afectada según las estadísticas, pero creo que también es por eso, por la parte de que la mujer o el sexo femenino tiende a verbalizar más las cosas. Tiende a hablar, el hombre no. También ahí volvemos a entrar en otro tema. Por ejemplo, cuando usted es capaz de verbalizar, de hablar su problema, usted tiene un escape. En cambio, cuando usted no verbaliza, cuando usted no tiene esa capacidad de transmitir el sentimiento, tiene que explotar por algún lado. Claro. Y entonces vamos a otro tema, que es salud también. Esto es un círculo, somos un ciclo. Vienen las adicciones. Aparece el alcoholismo, aparece el tabaquismo, aparece la drogadicción, aparece la violencia, aparecen un montón de situaciones que están de la mano por no poder verbalizar. Pues la parte, o sea, estamos hablando de qué alcance tiene. Puede ser hombre o mujer, la diferencia. La mujer verbaliza, la mujer se da a expresar. Dice, siente, el hombre por una cultura que vivimos no se expresa. Las edades, hay edades que son vulnerables, que son importantes. A ver, que son la adolescencia, que se encuentra en una época, una etapa de su vida, que como lo dice el nombre de adolescentes, adolecen, o sea, les hace falta algo. No están, digamos, en la concepción, no son ni hombres ni son niños. Están en esa etapa, no se encuentran a sí mismos. Claro. Necesitan a alguien o algo para seguirlo. Los adolescentes son una población que es muy vulnerable. Otra población son los adultos mayores, que eso también es otro tema muy importante. El adulto mayor, por lo general la depresión se da porque ya ellos no se sienten útiles dentro de la sociedad ni dentro de su hogar. Son casi como un adorno. Desgraciadamente se les va quitando funciones dentro del hogar, se les van quitando y se le va quitando importancia dentro del hogar, y el mismo adulto mayor se va alejando y se va arrinconando. El adulto mayor padece de mucha depresión, son una población que está vulnerable a lo que es el suicidio, porque ya nadie les hace caso y nadie les da pelota. Como dice usted, doctor, es que la percepción, ¿verdad?, que se tiene en ese momento, porque ya no me permiten tener las actividades que antes tenía, o porque ya siento que no soy tan funcional, es lo que genera también la sintomatología.
Y doctora, voy a robarle un momentito para irme a las plataformas digitales. Dice don Edwin, recordemos que una persona puede tener tratamiento, igual puede tener recaídas. Este es un punto muy importante a tomar en cuenta. Dice doña Marbet, excelentes temas. Por allí está nuestro buen amigo don Graving González, un saludo muy especial para usted. También Ronald Arana, que dice bendiciones. Muchísimas gracias, un abrazote. Y por supuesto a todas las personas que están conectadas en este momento a nuestra transmisión. Muchísimas gracias por ser parte de su programa Hablemos de Salud y por supuesto de toda la programación de Radio Occidente Costa Rica. Es un gusto poder servirles y bueno, estos programas se han creado justamente con la intención de que le puedan dar un buen tema a usted cada día que llegamos hasta sus hogares, doctora. Bueno, y ya con esto nos despedimos. Creo que el tema da para hablar muchísimo más. Hay muchos temas, muchos abordajes, sin embargo, bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Esperamos que haya sido de mucha ayuda esta información y realmente nuestra intención es educarlos. Creo que hoy abordamos un tema bastante crítico en la actualidad y creo que esto debería despertar nuestras alertas a muchas situaciones que normalmente tenemos y que tal vez no las percibimos de esta manera. Así que agradecerle a la doctora Milagro y al doctor Eric por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias, de verdad que fue un gusto y un placer tenerlos por aquí y hablar de un tema tan importante y de tanto nivel de detalle que muchas veces verdad tendemos a confundir. Así que muchas gracias. No, muchísimas gracias a usted como siempre por estos espacios, por darnos la oportunidad de llevar este mensaje a muchísimas personas. Bueno, yo sí quiero decir que bueno, conjuntamente con el doctor trabajamos en una clínica acá en Palmares y bueno, usted puede contactar el servicio de psicología al 8712-6858 o también el servicio del doctor. Doctor, regálenos su número. El número sería 6242-7494. Ahí estaremos para atenderlos con mucho gusto. Siempre es un placer atenderlos, como dice el eslogan de la clínica. Así es. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias por el tiempo. A los que nos están siguiendo, muchísimas gracias por la atención. Claro. Gracias a ustedes es que realmente se educa el pueblo. Esto es una forma de poder minimizar el impacto claro de las enfermedades. Quería mandar un saludo a mis compañeros y profesores allá en Cuba. Por esa educación, la educación de la medicina cubana es primero prevenir y promocionar la salud. Claro. Tenemos que estar antes de que pasen las situaciones. Excelente. Y yo voy directamente otra vez a las plataformas porque doña María Elena Zumbado dice saludos, súper buenos temas. Qué linda, muchísimas gracias. Ahora sí, doctora, regreso con usted de lleno para que usted nos dé el cierre del programa. Bueno, y muy buenas noches. Entonces, más que agradecida por estar de nuevo en este programa y esperemos que haya sido de muchísima ayuda la información que el día de hoy les brindamos. Un saludo para ustedes y nos vemos en el próximo programa, que vamos a tener un tema súper interesante, siguiendo la misma línea, ansiedad en los procesos de obesidad. Entonces, ojalá nos pueda acompañar la siguiente programa el jueves a las 8 de la noche. Muchas gracias y buenas noches.